Pues estamos hablando de No es normal, parte 2 en esta tarde. Y usted ve la figura de un ojo asomándose detrás de la puerta. Y la verdad es que detrás de las puertas y detrás de la seguridad que una puerta nos puede dar, hacemos muchas cosas. Nos decimos que somos cristianos y nos decimos que somos y damos testimonio de lo que el Señor da, pero a veces no entendemos lo que estamos diciendo. No se trata solamente de dar testimonio en frente de los demás, sino se trata de verdad de entender que no es normal hacer lo que hacemos en la intimidad. No es normal cuando nadie nos ve que podamos robar, no es normal que cuando nadie nos ve podamos engañar, no es verdad, o no es normal, ¿verdad?, que cuando alguien simplemente se da la oportunidad podamos mentir. No es normal lo que hasta este día el mundo nos enseña, que podemos ser infieles, que podemos divorciarnos, que aquel cristiano puede fumar o tomar, o que simplemente puede tener relaciones fuera del matrimonio. Es normal en el mundo, es normal hacerlo. Hoy en día tirarse una canita al aire no es tan malo, ¿verdad? Es normal lo que estamos viendo en la televisión, que niños están siendo abusados, pedofilia. Y no solamente estamos hablando de sacerdotes, sino también estamos hablando de siervos de Dios, pastores, ¿verdad?, que están haciendo lo malo delante de los ojos del mundo y de Dios. Posiblemente ellos creen que Dios no se da cuenta. Posiblemente piensan que simplemente, ¿verdad?, lo pueden hacer. Pero vimos lo que pasó con uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, de la Hillside, que simplemente se le encontró ahí en la Amarillo Boulevard teniendo relaciones con una sexo servidora. Hoy en día es normal muchas cosas. Que un hijo te falte el respeto, que te levante la mano, que haga berrinche, etcétera, etcétera. Hoy es normal juzgar y cuestionar a otros hermanos por sus prácticas que simplemente no están de acuerdo a tus gustos o a tu voluntad. Hoy mismo es normal ver homosexuales, lesbianas, darse besos en los centros comerciales o simplemente entrar a una iglesia cristiana para adorar a Dios. Hoy también es normal ver mujeres abusadas y golpeadas por aquellos hombres de Dios que son muy consagrados a la oración y a otras prácticas cristianas, pero que simplemente dentro de casa es muy diferente. Una vez le dije a mi pastor: yo quisiera ser como usted. Y mi pastor me dijo: el día que vengas y vivas conmigo y te des cuenta realmente quién soy, ese día vas a querer no ser como tu pastor. Para mí una vergüenza que el pastor me haya dicho eso. Yo no sé cómo vivía, yo no sé si era verdad que fuera diferente, pero lo que sí sé es que uno debe ser siempre el mismo, fuera y dentro de la iglesia o de su casa. No es fácil en verdad adquirir madurez. En la mañana hablé de Caín y de Abel. Y Caín fue uno de los primeros que se mostraron inmaduros. Pueden encender la luz de atrás, por favor. Fue uno de los primeros que se mostraron inmaduros. Y la inmadurez, según la palabra, ¿verdad?, el significado de madurez, la palabra madurez significa preparado para un determinado fin. Preparado para un determinado fin. Luego vienen otros sinónimos de la palabra. La palabra es sensatez, buen juicio, buen carácter. Y el Nuevo Testamento nos enseña que como cristianos debemos de crecer en madurez, porque eso es lo que nos conviene. Nos conviene ser como Cristo, nos conviene imitar a nuestro Padre, nos conviene imitar a Jesucristo, nos conviene que nosotros seamos desarrollados en nuestra vida espiritual y que en verdad seamos lo que decimos que somos. No podemos ser un día cristianos y comportarnos bien entre los cristianos y otro día ser mundanos y comportarnos como mundanos entre los mundanos. No podemos divagar entre dos pensamientos. Decía Reyes, Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18, 21. Fíjense qué tremendo en esta escritura. Nuestro hermano Jorge la leyó en la mañana y dice la palabra ahí: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice? Y el pueblo respondió con gran regocijo: nos vamos sobre Jehová. Lo elegimos a él sobre todas las cosas. ¿Eso es lo que dice la palabra? No. Dice que ninguna persona abrió la boca. Ninguna se decidió por Cristo, ninguna se decidió por seguir a Dios, ninguna se decidió por nada. Simplemente se quedaron callados y dijeron: nosotros, ¿verdad?, a Baal servimos, nosotros a Satanás adoraremos, ¿verdad? Y luego el Señor les demuestra que Él solo, juntamente contra su siervo, con su siervo, puede matar a todos los profetas de Baal, a todos aquellos hombres destinados para adorar a Satanás, ¿verdad? Así que, hermanos, necesitamos nosotros entender que necesitamos crecer, que necesitamos madurar, que necesitamos ser los hombres de Dios, que Dios quiere que seamos, porque una de las cosas que vimos en la mañana es que el Señor envía la muerte prematura sobre aquellos hombres que de alguna forma han provocado la ira de Dios sobre el Señor, sobre el Señor y sobre la gente. Hay muchos ejemplos en los Estados Unidos de cómo la ira de Dios se ha expresado y se ha demostrado en un infierno para ciertas personas, y esas personas hoy en día siguen dentro de sus prácticas, dentro de la cárcel, siguen haciendo maldades. Te puedo dar muchos nombres. Uno de ellos se llama Peter Kreeft. Él inventó un himno nacional de la iglesia satánica que dice: me hice a mi manera y no necesito a Dios conmigo. Ese hombre está siendo atormentado por muchas cosas en su mente, y todavía aún así sigue dándole la honra al diablo. Vermont McGee, él dijo: no me digas que un Dios de amor me va a enviar al infierno, porque ni existe el infierno, ni existe Dios. La ira de Dios no existe. La ira de Dios solamente se revela en este mundo, y el infierno es aquí, en esta tierra. Otro gran ejemplo es Charles Manson. Este hombre tiene hoy día 77 años, y a pesar de estar sufriendo en una prisión dentro de su casa, ¿verdad?, este hombre sigue creyendo que Dios simplemente no existe. En enero de 2001, David Roland Waters, que había trabajado como tipógrafo de ateos de América, mató a varios hombres y a una multitud de niños dentro de la familia O'Hara. Este hombre, cuando se le dice qué sentía o qué quería hacer, ¿verdad?, él dice: simplemente quería matarlos, quería abusar de esos niños, y si hoy estuviera afuera lo volvería a hacer. 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh, con la ayuda de Terry Nichols, destruyó el edificio federal Alfred P. Murray en Oklahoma City, Oklahoma, causando la muerte de 168 víctimas y heridas a más de 680 personas. La explosión que utilizó McVeigh destruyó o dañó 324 edificios en un radio de 16 bloques. McVeigh fue ejecutado mediante una inyección letal el 11 de junio de 2001, y su ejecución fue la primera ejecución federal en 38 años, y la ira de Dios se manifestó en su vida, y todavía él dijo: no necesito predicadores que me estén empotricando encima de mí, al final de sus días. Más de 400 motociclistas se reunieron para darle el último adiós al abuelo Bob. Bob Shields, el miembro fundador de la banda de motociclistas de los Estados Unidos más temida,
llamada Los Bandidos, murió de cáncer a la edad de 78 años y medio de edad avanzada. Y todos estos hombres, más de 400, se reunieron para drogarse, para hacer una marcha, para asaltar, para aterrorizar y asesinar, y aún contar todas sus historias, diciendo entre ellos: el diablo está con nosotros, no necesitamos a Dios. El abuelo Bob simplemente va a un lugar a donde todos un día iremos. No queremos predicadores que nos hablen mientras vamos en nuestra marcha. Estamos muy abajo, creemos en el infierno, y lo que hoy más nos importa es simplemente tomar whisky y tener sexo. Hermanos, pudiera hablarte del payaso asesino, un hombre que entretenía a los niños disfrazándose de payaso, y después, cuando tenía oportunidad, mataba a todos en la casa, y a todos los niños los abusaba y los asesinaba. Esto ocurrió en los años 1972 y 1978, de los cuales aún en su casa se descubrieron 29 cadáveres que fueron descubiertos en el espacio de acceso a su casa de Chicago, lo que condujo a su detención. Fue declarado culpable y condenado a muerte en 1980 y ejecutado por inyección letal en 1994. Y déjeme decirle que cuando se le ofreció la oportunidad de venir un pastor o un capellán para hablar con él, para ponerse a cargo, ¿qué cree que usted dijo? Dijo simplemente: no necesito a Dios ni necesito a ningún pastor. La ira de Dios, hermanos, se manifiesta con los hombres que no tienen piedad. Romanos capítulo 1, te voy a pedir que vayas conmigo ahí. Pero primeramente déjame hago una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias porque, Señor, necesitamos oír esta palabra, Señor. Necesitamos escuchar, Señor, que hay hombre mala, con actitud mala, Señor, que no quieren cambiar su corazón, decía nuestro hermano Jorge en sus oraciones. Gente que simplemente no quiere oír, Señor. Gente que simplemente no quiere escuchar, no quiere saber. Padre, así estábamos nosotros en un tiempo. Así estábamos aquellos, Señor, que venimos, Señor, de la iglesia oficial, Señor. Pero Padre, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque de alguna forma nos damos cuenta que te necesitamos, Padre. Nos damos cuenta, Señor, que no queremos vivir en la nunormalidad. Tú nos hiciste para ser anormales, Señor. Para mostrar amor, Señor, para soportar a nuestros hermanos, para amar a nuestro prójimo que nos odia, Señor, que nos maltrata, que nos ultraja. Padre, tú eres el ejemplo perfecto para nosotros, Señor, de saber qué es lo que tenemos que hacer en las situaciones más difíciles. Ayúdanos a entender, Señor, que no es normal, Señor, lo que estamos viviendo. No es normal, Señor, nuestra espiritualidad. No es normal, Señor, lo que estamos pasando, sufriendo en nuestra casa, Señor, en nuestras vidas. Nos estamos haciendo esclavos, Padre, de Satanás cada día más. Hemos perdido la visión, Señor. Hemos perdido quién tú eres, Señor, y cómo tú te mueves. Hemos perdido, Señor, esa esencia, Señor, dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo, Señor, lo hemos entristecido tanto, Padre, que simplemente creemos que todavía está ahí. Pero hace tiempo, Señor, que ya se fue. Hace tiempo que lo minimizamos. Hace tiempo que nosotros mismos, Señor, hemos pecado contra ti, Señor, tan seguido, Padre, que simplemente, Señor, tu presencia, Señor, en verdad ha provocado lo que nosotros mismos, Señor, nos hemos forjado. Padre, no traigas tu ira sobre nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a recapacitar, ayúdanos a tomar, Señor, en nuestras manos, Señor, la solución, Señor. Porque cierto es lo que dijo un hermano hace un rato, Señor, una hermana. Lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. Y nosotros queremos cosechar para tu Espíritu, Señor, para la entrega, para la pasión, Señor, para poder salvar y llevar a tus pies, Señor, más gente, Padre, y para que ellos reconozcan que solamente en ti
hay vida, Señor, y vida en abundancia, Padre. En tus manos yo deposito tu palabra. Permite que sea clara, Señor, para mis hermanos. Y permite, Señor, que entiendan, Padre, que como padres tenemos una gran responsabilidad, pero que como cristianos, Señor, tenemos una más grande, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas y te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Padre. Porque te lo pedimos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, hermanos. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Señor manda su ira contra aquellos hombres que se creen más sabios, contra aquellos hombres que son más impíos, ¿verdad? O que no tienen piedad para con la gente, para aquellos hombres que piensan que pueden seguir abusando de niños, para aquellos hombres que piensan que pueden seguir haciendo sus prácticas en lo privado, que no les importa a quién se lleven, como Caín. Caín mata a Abel y no le importa lo que siente Eva, no le importa lo que siente Dios, no le importa lo que siente nadie. Simplemente Caín dijo, pues ya lo maté, y el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando le contesta eso, lo que le estaba diciendo es simplemente, ¿verdad? Le estaba diciendo, yo no sé. Y de alguna forma es la respuesta del diablo, de querer engañar a Dios cuando Dios todo lo sabe. Cuando estás pecando y haciendo lo malo, cuando estás en verdad permitiendo que tus hijos hagan lo malo, el Señor te está preguntando, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo pecando de esta forma? Me recuerdo en alguna ocasión que jovencitos en el área de San Luis querían ir a una discoteca. Y ellos decían, pues ¿qué tiene, Joel? Danos chance. Le digo, no, si yo no tengo problema. Le digo, pues si quieren van y métanse. Le digo, mi chance no es ninguna. El problema es ustedes. El problema es que Dios va con ustedes. ¿Qué le van a decir a Dios? ¿Qué le van a decir al Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Esperemos aquí afuera porque le vamos a ir a dar rienda suelta allá adentro. A veces necesitamos entender lo que significa madurez. Y la madurez, hermanos, es simplemente ese deseo de poder exhortar a alguien con la libertad de poder hacerlo y que los dedos no se te vengan hacia ti. Que tú puedas exhortar y pararte donde sea y decir, la vida o la Biblia dice que debemos ser santos. Y no que la gente diga, está bueno el chiste que me hizo el hermano. Ser santos y él está como diablo. Me dice que debo de aceptar a Cristo, pero él ni siquiera ha alcanzado a su familia. Sus hijos son un desorden, su familia es un desorden, todo es un desorden. ¿Cómo es que me hablas de lo que yo debo de hacer si tu vida todavía no está en orden? Debemos madurar para no ser presa fácil del error. Cuando nosotros no crecemos, cuando nosotros no nos afianzamos en la Biblia, cuando no escuchamos a Dios, es porque simplemente ni siquiera te gusta leer esta palabra de Dios. Ni siquiera la abres en la semana. ¿A quién quieres engañar? Queremos madurar, hermanos, pero no sabemos ni siquiera lo que eso significa. La ira de Dios se manifiesta para aquellos que siguen pecando deliberadamente, que tienen actitudes negativas para con sus padres, que tienen actitudes negativas para el servicio de Dios, que tienen actitudes negativas para todas aquellas cosas cuando las cosas se ponen feas. Dime si Jesús tomó una actitud negativa cuando las cosas en verdad se le pusieron feas, hermano. ¿Cuál fue lo más que el Señor le pudo decir a Pedro, a Jacobo o a Juan que estaban ahí? ¿No han podido acaso ni siquiera velar conmigo una hora? Yo creo que fue la actitud más negativa, si pudiéramos pensarlo así, de Jesús. Sin embargo, lo único que le estaba diciendo, lo único que necesito es que oren conmigo. Ustedes no saben lo que yo estoy enfrentando, ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Sin embargo, ¿verdad? Ellos nunca lo entendieron. Todavía eran como niños y seguían actuando como niños.
hasta que su fracaso, el fracaso de Pedro, el fracaso de otros siervos de Dios en toda la Biblia, los llevaron a afianzarse y agarrarse de Dios. Hay gente que cree firmemente que necesita seguir pecando para tener más fe. Hay gente que cree que debe de quedarse pobre para entonces reflexionar y decir, necesito agarrarme de Dios. Hay gente que cree que un hijo se tiene que morir para que entonces yo pueda agarrarme mejor de Dios también y entonces entender que no debía haber pasado por eso. Hermano, yo no sé si tú necesitas eso, pero yo no lo necesito. Yo creo firmemente que la palabra de Dios es su palabra y que necesito obedecerla porque no necesito pasar por esas cosas, ni quiero pasar. No quiero saber lo que es que un hijo se muera. No quiero saber que una de mis hijas muera prematuramente porque simplemente el pecado está sobre ellas. No quiero saber sobre eso. Me paro cada domingo aquí, primeramente para enseñarme a mí, luego para enseñarle a mis hijas y a mi esposa y luego para enseñarte a ti. Porque mi primer ministerio es mi casa y mi familia. Dejar que nuestros hijos hagan lo que quieren, hermanos, no es madurar. Yo no veo a un Dios solapador. Yo no veo a un Dios que dice, tú síguele dando vuelo al fin que yo te cubro. Tú sigue haciendo berrinche al fin que al rato te concedo lo que quieres. Veo a un Dios de justicia. Veo a un Dios santo, hermanos, que cuando tiene que parar las cosas las para. Y cuando tiene que en verdad mostrarnos, ¿verdad?, que necesitamos pasar por pruebas para que reflexionemos. El Señor no se inmuta. Una vez más, el Señor al que ama, disciplina y azota, dice su palabra, al que tiene por hijo. Hemos sido muy consentidores con el pecado. Hemos sido muy consentidores con el mundo. Creemos todavía en estos tiempos que podemos sentarnos en la televisión a ver películas de terror, a ver mujeres desnudas. No importa, al fin que nadie me ve. Nadie te ve aquí, pero allá arriba Dios te está viendo. ¿A quién quieres engañar, hermanos? ¿A quién quieres engañar? Hoy en día es muy normal la homosexualidad, pero mira lo que dice la palabra. La palabra es bien clara, entonces no voy a salir de este texto. Pudiera decirte muchas cosas, pero me voy a concentrar solamente en este texto. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hoy en día hemos rechazado a Dios, hemos rechazado al Espíritu Santo, rechazamos a Jesucristo. Tan fácil que lo rechazamos. Estamos tan ocupados tanto en nuestras actividades, haciendo tantas cosas, que simplemente no nos acordamos de Dios en todo el día. Y pecamos deliberadamente. Y el Señor dice, ve mi creación, ve el poderío que yo tengo, en cualquier momento puedo mandar algo sobre ti. Pero lo niegas y lo desechas, pensando que no va a pasar nada si sigo pecando. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. ¿Qué fue lo que hizo de Dios? La ira de Dios se manifiesta. ¿Quieres tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres? Dale. Te entrego a la inmundicia. Te entrego a lo sucio, ¿verdad? Porque mis perlas están contigo, pero pareces un puerco que quiere volverse al cielo. ¿No acaso dice el Señor Jesucristo en su palabra, y palabra dura, hermanos, dura para nosotros? El perro vuelve al vómito. Yo nunca había visto esto. Yo nunca había visto que un perro
volviera al vómito y se lo comiera. Hasta que vi un pastor alemán. Esos perros, pastores alemán, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Regurgitan la comida, la echan fuera y luego otra vez se apartan un poco y regresan y se la comen. Esos perros tienen esa característica. Y ahora entiendo lo que el Señor Jesús estaba diciendo. He depositado en ti el Evangelio, te he dado salvación y vida eterna. He dado a mi Hijo Jesucristo para morir por ti. ¿Y qué es lo que ha pasado? Te has vuelto al lobo. Has menospreciado a mi Hijo. Has menospreciado al Espíritu Santo. Y crees que puedes vivir la vida en paz y tranquilo. Mi ira se va a manifestar sobre tu vida. Te vas a dar cuenta lo que significa, ¿verdad?, estar en las manos de un Dios vivo. Hermanos, Hebreos dice que cuidado en verdad, cuando estemos en las manos de un Dios vivo. Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios otra vez los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El Señor está hablando de la ira de Dios, hermanos, que se revela otra vez contra toda impiedad y justicia, contra aquellos hombres que simplemente creen que pueden seguir haciendo lo malo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y mire lo que viene después, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y yo te lo dije en la mañana. La muerte prematura. El Señor no está hablando y son dignos o serán dignos de muerte en el futuro cuando sea el juicio. El Señor está diciendo, esos hombres van a morir porque la ira de Dios se manifiesta, ¿verdad? Prematuramente van a morir ahora mismo, si no cambian su forma de ser. Porque fíjese, dice el versículo, no solo las hacen, sino también se complacen con las que las practican. Si una persona roba, invita a otra a robar para no sentirse muy culpable. Si una persona miente, se junta con un mentiroso para que también no se sienta muy culpable. Pero nunca se junta un mentiroso con un santo. A veces la gente me invita a trabajar y yo les digo, ¿estás seguro de que quieres que esté trabajando contigo por 8 horas durante 5 días? Porque no vas a tener a cualquier hombre trabajando a tu lado. Vas a tener a tu pastor. Y déjame decirte que si veo algo malo te lo voy a decir. ¿Sabe quién me invita hoy en día a trabajar? Nadie. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? El miedo es que he encontrado hermanas que roban. He encontrado hermanos que mienten, que hacen fraude y que engañan a su prójimo por una basura de dinero. Los tienen trabajando por 8 o 10 horas y al final del día les dan $10. Dime si eso es justo en un cristiano. Pero no juzguemos antes de seguir leyendo lo que la palabra de Dios dice, hermanos.
Ciertamente el capítulo 2, versículo 2, nos da mucha luz. Sí, en cuanto a lo que les va a pasar a aquellos que son impíos, aquellos que no conocen de Dios en el capítulo 1. Pero el capítulo 2 nos viene hablando de alguna forma a nosotros. Mas sabemos, dice el versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pero vea lo que nos dice a nosotros. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pues por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. ¿Se fija? Cuando hay que señalar algo, simplemente algo nos afecta también a nosotros. El Señor sigue hablando y en el 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria, la honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. No hay excepción, hermanos. No hay excepción. ¿Por qué debemos de crecer? ¿Por qué debemos de madurar? ¿Por qué debemos de cambiar nuestras actitudes? Porque fueron las actitudes las que condenaron a Caín. Fueron las actitudes las que condenaron a Jezabel. Fueron las actitudes las que condenaron a Judas. Su actitud de decirle, yo todo lo puedo, yo no necesito a Dios. Fueron sus actitudes y hoy en día, hermanos, están en un lugar donde están en el lloro y el crujir de dientes. Sus dientes están rechinando de dolor porque se están quemando en vida. Y no pueden hacer nada. Necesitamos crecer para defender la palabra de Dios. Necesitamos crecer para ser maestros y enseñar a otros. Necesitamos crecer por la única causa para no ser carnales. Mira lo que dice 1 Corintios 3:3. Seguir como el mundo es, hermanos, otra vez te lo digo y te lo he repetido yo no sé cuántas veces. Ser como el mundo es muy fácil, pero trae condenación. Ser como Dios es, se necesita ser valiente y tomar decisiones adecuadas. Dice Corintios, ya estoy a tomar, por eso dije inglés. Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dígame usted la pregunta que el apóstol Pablo le hace a los corintios. El apóstol Pablo, el día que puedas, lee todo Corintios, primera y segunda. Una vez más te lo digo, no le estaba hablando a hombres que no conocían de Dios, le estaba hablando a cristianos. A cristianos. Y dice, todavía entre ustedes parecen niños. Hoy en la mañana te di un bistec, hermano. Un bistec, pero de, ¿qué son? 72 onzas ahí en el ¿cómo se llama? Big Texan. Pues yo te di en la mañana uno de 100 onzas. Y yo creo que todavía lo estás masticando. Porque es difícil de digerir.
Cuando la palabra quiere que maduremos, cuando la palabra que nos está hablando de crecer, en verdad, son pedazos de bistec que son difíciles de digerir. ¿Por qué? Porque todavía seguimos siendo niños. Porque todavía los dientes no nos han salido, porque todavía estamos perdiendo oportunidades de bendición que Dios nos quiere dar. Todavía tenemos celos, todavía nos enojamos porque, ay no, el pastor no vino a visitarme, no, el pastor no viene. Dime por favor, ¿de dónde sacaste eso de la visitación? Veo a un Jesús conviviendo, comiendo, cenando. Veo a un Jesús donde la gente le venía y le decía, Señor, Señor, sáname, Señor. Y el Señor se acercaba a ellos, Señor, Señor, fíjate, mi hijo está enfermo. Sí, vamos a ver a tu hijo. Pero hoy en día tenemos hermanos tan inmaduros en cualquier iglesia, que piensan lo que dice mi esposa, nos gustaría ser adivinos, hermanos. Pero no tenemos eso. Si estás enfermo, ¿qué te cuesta agarrar el teléfono y decir, pastor, me siento enfermo? ¿Cuándo? Cuando me has hablado por teléfono, no he estado ahí, al lado tuyo para hablarte, para orar por ti. ¿Cuándo no he estado ahí cuando me has necesitado? Cuando me has echado una llamada y que le dices, pastor, ore por mí, ahí mismo, ¿para qué nos vamos más lejos? Y si quieres que vaya, ahí voy. Pero gente se ofende. Son niños pequeños haciendo berrinche porque simplemente el color del blanco no les gustó al de la mesa. Haciendo berrinche porque el gris ya no les gusta. Haciendo berrinche por cosas tan tontas cuando lo que el Señor nos está pidiendo, busca las cosas que son en verdad espirituales. El color del mantel o el color de las paredes no te van a llevar a ningún lado. Necesitamos crecer, hermanos, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4:13. ¿Para qué necesitamos crecer a la medida y a la plenitud de Cristo? Porque simplemente, y te lo voy a decir, tú crees que estás siendo bendecido hoy en día, pero ni siquiera has probado el 0.1% de lo que significa ser bendecido. Dios todavía tiene 1000 de bendiciones para tu vida y para la mía. Pero el Señor está buscando que simplemente cambiemos y dejemos atrás el pecado y las ataduras que todavía nos siguen atando a este mundo, a nuestra carne y a muchas cosas. Las bendiciones pueden ser disfrutadas solamente en Cristo y solamente por el cristiano maduro, el que entiende y se apropia de ellas, aquel valiente que arrebata el reino de los cielos, hermanos. Y declara que su familia es para Cristo y empieza a hacer las decisiones y a tomar las decisiones adecuadas dentro de su casa, dentro de su vida, y se consagra para el Señor. Yo lo dije en la mañana, y una de las cosas que pasa hoy en día, ¿verdad? Y lo digo con mucha certeza, las redes sociales, hermanos, no es malo, no son malas el celular. Pero hoy en día le encendemos la televisión al niño para que no esté dando lata. Le damos una tablet para que se distraiga y no nos moleste. Le damos un celular. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ni siquiera te estás dando cuenta, papá, lo que tus hijos están viendo. No es esa educación la que el Señor te está diciendo que les des. El Señor te está diciendo, la educación que tú les tienes que dar es con tu vida. Ponles ejemplos, ponles límites. Hoy en día es muy fácil que un niño le falte el respeto a su hijo. En alguna ocasión estaba yo con un pastor, el pastor Ramos, y me acuerdo mucho en mis principios cristianos, que estaba el pastor hablando con una mujer y yo estaba esperando que se desocupara porque quería hablar con él. Y llega una muchachita y le dice a la mamá, dice mi papá que le muevas, apúrale. Que se queda el pastor, que le dice, a ver, ven para acá. ¿Qué dijiste? No, es que mi papá le está hablando a mi mamá. Ah, sí. Pero, hermana, le doy permiso que le meta 2 cachetadas a esta muchacha en este momento. ¿Pero quién te estás creyendo para hablarle así a tu madre? No, hombre, yo me quería desaparecer. Pero el pastor la puso, hermanos, en su lugar a esa señorita.
vemos niños, ¿verdad? De 2, 3 años, 4 años, que no les haces nada. Ay, le di una cacheta. Ay, no es nada, pastor. Así me pegan, hijo, siempre. Le di una cachetadita. No pasa nada, déjalo más adelante. No le pongas remedio a esas situaciones y vas a ver cómo el niño, ¿verdad? Al rato te va a agarrar la medida. Si nosotros somos privados de la madurez y del crecimiento, hermanos, somos más susceptibles a las seducciones de la vida y del diablo. No se trata, ¿verdad? No me acuerdo con quién estaba escuchando que decía, no, hermano, pues es que el hermano se fue al mundo, pues ¿qué vivía en Saturno? ¿Dónde vivía? Pues ¿qué vivía en Saturno y se vino para el mundo? ¿Cómo? No sé quién estaba oyendo que en una predicación, y sí es cierto, ¿verdad? No, es que el hermano resbaló, pues resbaló porque le dio vuelo a la hilacha desde antes. Desde antes le había practicado el pecado y pues simplemente se manifestó en algo. No hay nada, dice la palabra de Dios, que no sea declarado y sacado a la luz, hermano. Yo no sé si te da temor eso, pero sigue con tus prácticas ocultas y va a llegar un día en que el Señor va a decir a este hay que exponerlo. ¿Para qué? Para que su fracaso lo lleve a tener más fe o a que se pierda. O eres frío o eres caliente. Pero si necesitas ser expuesto para una cosa, bueno, ¿verdad? Si es para salvación, está bien. La dieta de leche es necesaria para aquellos que son bebés en Cristo. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 13. No tienes que ir ahí. También para aquellos que han retrocedido como los hebreos. Esos hebreos eran tremendos. Les dice, ustedes siendo maestros, me tengo que regresar a los primeros rudimentos de la palabra para volverles a enseñar. Debiendo ser ya maestros, todavía necesito estar batallando con ustedes. Hebreos también, capítulo 6, versículo 1, habla de esto y nos sigue diciendo, ¿verdad? En su dieta no deben de incluir solo leche, ahora debemos de empezar a comer sólido. Un bebé no se la pasa comiendo siempre papillas. Pasa la leche, pasa las cosas sólidas. Hoy en día estamos en la universidad aprendiendo, no solamente hemos dejado los primeros rudimentos, estamos entrando a cosas más profundas. Mis hermanos habían leído el Génesis, el Éxodo, el Levítico y todos estos libros. En esta semana descubrieron por qué Noé maldice a Canaán. Un nieto de él en Cam, por haber visto la desnudez de su padre. Se las dejo de tarea. Era algo tan profundo, no digo, por haber la desnudez de mi padre, pues eso que tiene. Eran sus hijos. Pero si analizamos bien, cuando se habla de la desnudez del padre, está hablando de tener una relación sexual. ¿Nos quedamos sorprendidos, sí o no, hermanos? ¿No oía ninguno? ¿Nos quedamos sorprendidos? Amén. Y vamos a entrar a otra, ahora vamos a entrar con Melquisedec, que ya algunos tienen inquietud que ya sea la clase el viernes. Mi pregunta es esta, hermanos. ¿Qué tipo de dieta estás llevando en Cristo? ¿Usas carne, usas leche? ¿Eres como ese hombre que tenía 25 años en el trabajo y que simplemente le dieron el puesto a otro? Y le dijeron, no, el problema del tuyo no es que no tengas experiencia. Tienes experiencia, pero no has pasado del primer año. 25 años, has tenido 25 oportunidades en el primer año. Y este hombre en un año ya te superó. La madurez no se trata de años, ni de experiencia. No importa, un joven puede ser más maduro que cualquier adulto que tiene 30 o 40 años dentro de la iglesia. Y un adulto puede tener 30 años dentro de la iglesia y ser todavía un niño. ¿Qué es lo que estás tomando? Te voy a citar algunas características de la inmadurez y nada más las voy a mencionar, no voy a entrar a eso. Ya voy a terminar. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Deja de hacer tus chismes. Deja de correr a la primera de cambios, ¿verdad? A otras cosas. No seas como las olas del mar. No te dejes llevar por los engaños. No seas hipócrita, no seas envidioso. Y todas estas cosas, apártate de eso y desea con todo tu corazón que Dios transforme tu vida. Desea la leche espiritual no adulterada. ¿Todavía eres orgulloso y egoísta? Dice Efesios 2, 3, 1 y 1 Corintios 3, 18 y 19. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. ¿Eres perezoso? En lo que se requiere diligencia, no perezoso. Romanos 12, 1. 1 Corintios 3, 1, 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. No has crecido. Te quieres quedar como bebé, porque quieres que te anden cargando, porque quieres que te anden consintiendo. Tienes rivalidades, eres impaciente. Pero por el contrario, el cristiano maduro, hermanos, es como una rosa abierta. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Una rosa abierta, hermosa, bonita en su plenitud. Es como una sandía roja y jugosa, una naranja. Se puede deleitar uno con la sandía y decir, ¡ay, qué rica está esta sandía! Jugosa, madura. Es como un árbol que ha crecido frondoso y te puedes posar debajo del árbol y decir, gracias a Dios por esta sombrita, Señor. Gracias por este árbol que está maduro y que puede dar tanta sombra, que puede abrigar a otros y cubrirlos. Así son los maduros en Cristo. Reflejan beneficios para su vida y reflejan beneficios para los demás. Por sus frutos los conoceréis. El cristiano maduro es sabio, no necio. No se pone a altercar, no se pone a discutir. Se adapta simplemente a lo que Dios quiere que él haga. Pero el cristiano inmaduro se adapta al mundo y se conforma. Y no quería entrar a esto, pero te lo voy a decir. ¿Tú crees que con lo que ganas ya es suficiente? ¿Crees que con lo que vives ya es suficiente? ¿Crees que teniendo una casa y un carrito, ya? Hermano, Dios te puede dar mucho más que eso. Otra vez te lo digo, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, las promesas en su palabra son de abundancia, hermanos. De abundancia. El Señor dice, pruébenme ahora, pruébenme. Sean fieles, sean entregados, ¿verdad? Hagan lo que les digo, yo voy a abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. Milagros voy a hacer. El cristiano maduro es un ejemplo a los demás. El cristiano maduro es el maestro para otros. Busca el bien para los demás. No solo oye, sino que practica lo que oye. No es envidioso. Practica lo que predica. Camina con el fruto del Espíritu Santo. Es un ejemplo en toda su manera de vivir. La madurez espiritual no es opcional. No es algo que podamos coger o dejar a nuestro antojo. No, hermanos, la madurez es un mandamiento de Dios. Ser a la imagen y semejanza de Cristo. Tenemos que crecer porque es provechoso para nuestra salvación. Tenemos que crecer porque necesitamos saber de Dios, de Cristo, y para poder enseñar a otros. El crecimiento es el antídoto para no caer. Tú puedes decir, yo no sé por qué caigo en el mismo pecado todos los días. Porque no has crecido. Si le pido a Lourdes que me preste a su hija y la pongo aquí, hermanos, a que camine de aquí hasta donde está Lourdes, ¿cuántas veces crees que se va a caer? Pero cuando somos y crecemos, es que yo me voy con ella, y yo ándale. Y luego hasta volamos. Unos, ¿verdad?
La pregunta es esta: ¿qué tanto estamos creciendo y madurando, hermanos? ¿Eres el mismo de hace un año? ¿Eres el mismo que hace 6 meses? No hay nada que puedas esconder. La mirada de Dios está sobre nosotros. Lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. ¿Quieres ser bendecido? El Señor le dijo a Caín y a Abel, ¿verdad? Le dijo a Caín: toma la decisión. Todavía tienes tiempo de arrepentirte. Yo no te estoy desechando porque simplemente tu ofrenda fue con una actitud negativa. Agarraste lo que te sobraba, o posiblemente venías fastidiado, o engorrado, o cansado. Pero no lo desechó el Señor. Al contrario, le pregunta: ¿por qué está decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿verdad?, el bien está a la puerta, y si no, también el mal.